Y finalmente, después de 25 clases, llegó el momento de despedirnos. Solo les puedo decir que me entretuve mucho haciendo este curso, me divertí. Al diseñarlo pensé en todas las cosas que a mí me habría gustado que me hubieran dicho cuando entré a estudiar ingeniería y nunca me las dijeron. Lo hice un poco pensando en los problemas que yo mismo tuve cuando estudié y las muchas cosas que nunca llegué a entender bien hasta pasados muchos años después que terminé de estudiar. Aprender matemáticas a través de ejercitar mucho puede ser muy bueno para poder pasar pruebas. Sin embargo, uno corre el riesgo de mecanizarse y no entender nada de lo que está haciendo. Por el contrario, en este curso yo traté de hacer algo relajado, tal vez no muy riguroso, pero siempre tratando de llevarlos a lo que verdaderamente significan y a lo que hay detrás de cada uno de los conceptos y de las ramas de las matemáticas que nosotros vemos en la universidad. El programa de matemáticas para ingeniería y para ciencias tiene por lo menos todas estas cosas que vimos en este curso, que son el álgebra elemental, el álgebra moderna, la trigonometría, el cálculo, la estadística. Todos los temas que nosotros vimos son temas que van a ver ustedes en la universidad. Y básicamente de lo que se trató este curso es que ustedes comprendan qué hay detrás de cada una de esas disciplinas, qué hay detrás de la estadística, qué significa la estadística, qué significa una regresión, de manera que no se dé el caso que se da muchas veces de gente que es muy buena calculando regresiones y no tiene idea de lo que está haciendo. Dicen que todo lo bueno se termina, a mí se me terminó la diversión. Me divertí mucho haciendo este curso, espero que no te hayas aburrido y hayas podido ver un poco la belleza que hay detrás de todos esos cálculos secos, aburridos, complicados que tiene la matemática. También hay un fondo que es espectacularmente bonito, simétrico y lleno de significado y de mucha utilidad práctica. Si hay algo que me gustaría que te quede de este curso es la idea del modelo matemático. ¿Qué significa un modelo? ¿Para qué sirve? ¿Y cuáles son sus limitaciones? Vimos modelos geométricos primero. Luego vimos modelos en álgebra elemental. Vimos modelos en álgebra lineal. También vimos modelos de cálculo cuando pasamos el análisis matemático. Y vimos finalmente modelos estadísticos. Todos esos modelos tienen utilidad. Todos esos modelos son ampliamente usados en la ingeniería y en las ciencias. Normalmente en la práctica profesional nosotros no tenemos que hacer ninguno de los cálculos o de los desarrollos matemáticos que se hacen cuando uno estudia. En casi 40 años jamás llegué a calcular una integral en mi trabajo, jamás llegué a calcular una derivada o mucho menos a hacer a mano una regresión, ni a calcular valores propios, vectores propios, nada de eso. Sin embargo, lo que sí me sirvió muchísimo fue saber qué eran y para qué servían las integrales, las derivadas, los vectores propios, los valores propios y cuándo me podría servir aplicar esas herramientas cuyo cálculo en su mayoría está ya hecho por las máquinas, así como cada vez se usan menos las tablas de multiplicar y cada vez uno hace menos una división con lápiz y papel. Yo no recuerdo la última vez que lo hice. También en muchas de las matemáticas que nosotros aprendemos en base a ejercitación, lo más seguro es que no las vamos a ejercitar nunca mientras estemos trabajando, porque todo ese tipo de problemas está hecho ya por máquinas. Sin embargo, es muy valioso tener toda la formación y todo el ejercicio y toda la resolución de problemas para saber, primero, qué son los modelos, segundo, cómo se usan y tercero, cuáles son sus limitaciones. Para finalizar este curso quería poner algunas pocas cosas más que son ya más avanzadas, que son de los últimos años de ingeniería, algunas nociones del cálculo vectorial, algunas nociones de las estadísticas avanzadas y otros temas que se estudian más o menos hacia el final
de la universidad o en estudios de posgrado. Te invito entonces a que los veamos brevemente para que tengas una idea de qué se trata. Solo me queda despedirme. Ojalá, de todo corazón, ojalá te sirva este curso. Yo estimo que puede ayudarte a entrar a estudiar matemáticas superiores con una mayor facilidad de comprensión y con una mejor preparación que solamente entrenando en resolver problemas. Esta es la última vez que nos vemos en video, al menos por este curso, y te dejo con la introducción a los tópicos avanzados que vamos a ver a continuación. Te invito a que los veamos. Vamos a ver de manera muy superficial una introducción a los temas avanzados, a 3 temas avanzados que yo creo que son interesantes, solo para que vean lo que les espera si después quieren seguir un posgrado luego de terminar ingeniería o tal vez lo que van a ver en los últimos años de ingeniería. El primer tema es el cálculo vectorial. El cálculo vectorial es como el cálculo diferencial, el cálculo integral es lo mismo, pero en lugar de tener variables escalares con magnitudes escalares, tiene variables cuyas magnitudes son vectoriales. Por lo tanto, el cálculo vectorial trabaja mucho con funciones trigonométricas y con números complejos. Usa cambio de coordenadas, etc. Se refiere a flujos, campos de fuerza, hidráulica, electromagnetismo. La relatividad general también es de cálculo vectorial. Segundo, son las estadísticas bayesianas. El teorema de Bayes, no sé cómo se pronuncia, vamos a decirlo tal como se escribe, y que es una forma alternativa de cálculo de probabilidades y de prueba de hipótesis. Sirve para muchas cosas, pero es un enfoque alternativo al enfoque frecuentista. Y el tercer tema que vamos a ver se refiere a la optimización convexa. La optimización convexa es la optimización de funciones, pero no funciones lineales, sino funciones que están en procesamiento de señales, en campos. En general, para la optimización convexa se usan las mismas herramientas matemáticas que para el cálculo vectorial. Manejando bien el cálculo vectorial, la optimización convexa ya no es tan complicada. Partamos por el cálculo vectorial. El cálculo vectorial se usa mucho, es muy útil para modelar los campos de fuerza. Por ejemplo, los campos electromagnéticos. También es muy útil para modelar los flujos de cualquier líquido o de cualquier gas. Un campo vectorial es un plano o un espacio continuo donde a cada punto le corresponde un vector. Esa es en el fondo su definición más básica. Los campos tienen yo le puse características, 3 operadores muy importantes. El primer operador es el gradiente, que en palabras muy simples, no es tan fácil de imaginar esto, pero lo vamos a simplificar lo más posible. El gradiente representa la variación de una magnitud o una característica física de una región a otra. La divergencia es el segundo operador, que consiste en que tomamos una superficie de control en el campo y comparamos el flujo que entra con el flujo que sale. Y el rotor o rotacional, que representa la circulación o el giro de un campo vectorial en un punto. Estas cosas son muy difíciles de imaginar, así es que las vamos a solamente enunciar. En realidad un campo, yo creo que no hay ningún ser humano capaz de imaginarse cómo es un campo de fuerza o un campo electromagnético, pero son cosas que ya se manejan solamente a nivel abstracto a través de las matemáticas. Es muy parecido al asunto de la cuarta, quinta o sexta dimensión. Son cosas difíciles de imaginar, pero se pueden manejar perfectamente usando matemáticas. Estos se llaman los operadores diferenciales y se calculan con derivadas parciales, integral en línea y otras herramientas matemáticas por el estilo que se usan mucho en el cálculo vectorial. Ahí tenemos unos dibujos que son bastantes simplificaciones bastante groseras de un gradiente, de un rotor. Gradiente lo podemos pensar como
diferencias de nivel. Y así es como se modelan, por medio de estos conceptos, fenómenos como el campo, el flujo, la expansión de un flujo, el movimiento, etc. Los campos son, como dije, muy difíciles de imaginar y se manejan usando ecuaciones diferenciales, cálculo multivariable. O sea, cálculo que no solamente tiene variables reales, sino también variables complejas. Usa mucho funciones trigonométricas, etc. Pasemos ahora al segundo tópico avanzado, que son las estadísticas bayesianas. Las pruebas hipótesis en estadística clásica, como vimos en la última clase de estadística inferencial, son muy controversiales. Pueden llevar a falsos positivos o falsos negativos dependiendo del tamaño de la muestra. A veces la muestra se toma equivocadamente o a veces intencionalmente para engañar usando la estadística. Veamos un enfoque bayesiano a diferencia del enfoque tradicional. Por ejemplo, en una población un 10% tienen tumor cerebral. De ese 10% con tumor cerebral, a un 50% les duele la cabeza y al otro 50% no les duele. Del 90% sin tumor, a un 10% le duele la cabeza y al otro 90% no les duele. La pregunta es: ¿cuál es la probabilidad que alguien con dolor de cabeza tenga un tumor? En estadística tradicional, en estadística clásica, las probabilidades simplemente se multiplican. Sin embargo, si aquí multiplicamos probabilidades, no vamos a llegar a nada, ningún dato significativo. O sea, multiplicando probabilidades no vamos a tener una real herramienta para hacer un pronóstico. En el enfoque bayesiano se calcula la probabilidad de un evento A dada una condición B. Por ejemplo, la probabilidad de que alguien tenga un tumor dado que le duele la cabeza. Esto se denota como A, una barra vertical, y B, y se dice A dado B. El teorema de Bayes dice entonces que la probabilidad de A dado a B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B dado A dividido por la probabilidad de B. Ahora, ¿qué significa todo este enredo? Significa simplemente que la probabilidad se le suma un factor de ajuste. Y ese factor de ajuste es influenciado por los resultados parciales que vamos obteniendo en cada evento. Es decir, la historia de los eventos nos va modificando las probabilidades. El método bayesiano entonces es iterativo y actualiza las probabilidades, las corrige según los resultados que se van obteniendo. Antes no era práctico porque habría sido dificilísimo calcularlo. Desde que existen los computadores, ahora se puede ir iterando y corrigiendo las probabilidades en cada evento. Sin embargo, el sistema bayesiano también es controversial porque depende mucho de la elección de la muestra. Cuando se comete un error al principio, este error se va amplificando en cada iteración. Entonces, ambos métodos, el clásico y el bayesiano, pueden prestarse bien para falsear los resultados o por desconocimiento dar falsos positivos o falsos negativos. El método bayesiano es más intuitivo, sin embargo tampoco está exento de problemas. Finalmente veamos algo sobre la optimización convexa. Optimizar funciones tiene un gran valor en ingeniería porque muchos modelos matemáticos se expresan como funciones. Entonces nos interesa conocer sus valores, sus puntos máximos y sus puntos mínimos. En qué condiciones el modelo llega a su máximo, en qué condiciones llega a su mínimo. Una forma de optimización que es sencilla es la programación lineal. Se usan desigualdades para optimizar funciones lineales, por ejemplo, y menor o igual que 2x más 3, y eso nos da, es una desigualdad, no es y igual 2x más 3, sino que es menor o igual,
Y eso nos da no un punto de solución, sino que nos da una zona de soluciones factibles. Y dentro de esa zona nosotros buscamos los óptimos, normalmente a través de iteraciones. Hay software para hacer eso, todo eso no se hace a mano. Por ejemplo, hay el método Simplex, y se usan computadores y software como el software Lindo, que es el clásico para programación lineal. Bueno, esos son modelos de optimización simple, programación lineal que se llama. Sin embargo, el desarrollo tecnológico ha aumentado la complejidad de los modelos y de las funciones que hay que optimizar. Ya no basta con escalares de una variable, sino que hay campos, hay señales electrónicas y muchos otros problemas que son muy complejos que requieren optimizarse. Para eso se usan los modelos vectoriales multivariables. Hasta antes de las computadoras estos eran problemas inabordables. Hoy, gracias a la iteración, la posibilidad de hacer millones de operaciones por segundo, podemos usar métodos que antes eran imposibles de hacer en la práctica. Se puede usar teorema de Newton y muchos otros métodos que antes tenían solo interés teórico, pero ahora se pueden usar como herramientas de optimización. Las aplicaciones de la optimización conversa son innumerables en estadística, en economía, en teoría de juegos, en muchos campos. Es un campo difícil de entrar en detalles, pero sí una buena aproximación que pueden tener de esta clase de optimización es el concepto de multivariable. O sea, no es solamente una variable y no es solamente una variable escalar, sino que son variables vectoriales. Bueno, esa fue una aproximación muy superficial de 3 tópicos avanzados que por lo menos les da una idea de hacia dónde van las matemáticas, un poco más allá de las matemáticas básicas del ciclo básico de ingeniería y de la clase de problemas en que se ocupan. Y ahora sí, llegó la hora de decir adiós. Se nos acaba el curso. Ojalá que le hayas perdido el miedo a las matemáticas, ojalá que le hayas perdido ese sentido de que es una cosa aburrida, árida. Mi objetivo es que pases desde el susto, pases desde el desagrado, pases desde la confusión hacia la relajación, el nirvana, que comprendas que las matemáticas no son difíciles, que las matemáticas no son incomprensibles, que sí requieren un poco de esfuerzo mecánico, un poco de ejercitación, pero eso no es lo más importante, sino que lo más importante son los conceptos que hay detrás, y esos conceptos están al alcance de cualquiera de nosotros. Ahora sí me despido y esta vez definitivamente mucha suerte y ojalá te conviertas en un buen ingeniero. Es una profesión muy bonita y vale la pena realmente estudiarla. Adiós y mucha suerte. But we've wandered many weary feet since day.